Hola, en esta lección conoceremos las distintas posibilidades que nos ofrece la función contar a través de preguntas lógicas como contar sí o contar sí conjunto. Comencemos. Ya sabemos que una comparación lógica o una prueba lógica arroja un valor verdadero o falso. La diferencia aquí es que si es que en un conjunto de datos esa prueba lógica es verdadera, la vamos a contar. Y en caso contrario, no la vamos a contar. Esto se puede realizar a través de diferentes funciones del tipo contar, la que ya conocemos, contar A, que cuenta los números que no están en blanco, contar punto blanco, que cuenta aquellos que tienen un valor igual a blanco, contar punto sí, que cuenta solamente si cumple ciertos criterios o una prueba lógica que vamos a escribir, y contar sí conjunto, que nos permite ingresar más de un criterio, rango, Veamos esto con nuestro ejemplo, en el que nosotros queremos contar diferentes situaciones respecto de las notas de estudiantes. Lo primero, utilizar la función contar para recordar. Esta es una función que cuenta básicamente números, ¿sí? Si yo lo hago en texto, fíjense cómo tenemos 0, si lo hago en número, me cuenta todos los números. La función contar A es una especie de función condicional porque me cuenta solamente si se cumple el criterio de que sean no vacíos, ¿sí? Contar A. Eso funciona para texto como para número. Si yo quiero contar los vacíos, entonces utilizo contar punto blanco, que también se hace una pregunta interna de si esa celda en ese rango es vacía o blanca, entonces no la va a contar. Fíjense que trabaja igual para números que para texto. Tenemos una celda en un conjunto de celdas que es blanco. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, contar solamente los aprobados, es decir, los que tienen mayor o igual a 55, entonces utilizamos la función contar sí, en la que siempre vamos a establecer primero un criterio, qué conjunto de celdas voy a evaluar, y después el criterio que deben cumplir. ¿Sí? El criterio que deben cumplir se escribe siempre con comillas, entonces escribo mayor o igual a 55, cierro paréntesis. Entonces tengo el rango donde voy a revisar cada una de las celdas, el criterio, y si una celda cumple con ese criterio, se cuenta. Si la siguiente cumple, se va contando, y al final obtengo el resultado. Fíjense, tenemos 2 estudiantes aprobados. Podríamos hacer lo mismo para estudiantes reprobados, solamente para afirmar el concepto menor que 55. Ese sería el criterio. Siempre con comillas, ¿cierto? Siempre con comillas tenemos un estudiante en riesgo. Ahora supongamos que yo quiero revisar 2 condiciones de cada uno de estos estudiantes. Por ejemplo, quiero saber cómo está su condición de aprobación y qué número de matrícula, que en nuestra universidad se llama BTR, qué número de veces está repitiendo este ramo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función contar.sí.conjunto, que similar a la función sí.conjunto trabaja con un rango de criterios, un criterio, un rango de criterios, un criterio. Entonces en este caso yo voy a decir que este rango de criterios, lo primero, siempre el criterio con comillas, que sea mayor, queremos de estudiantes en riesgo, entonces vamos a revisar estudiantes que tienen menos de 55 puntos y que además cumplan con otro criterio, Entonces quiero revisar si su número de matriculación o número de veces que cursa el ramo, en el siguiente rango, punto y coma, el criterio sería que sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces, para nosotros, ese sería un estudiante en riesgo, ¿no es cierto? Un estudiante que tiene menor a 55 puntos y que además tiene un número de oportunidad mayor a 1, número de veces que toma el ramo mayor a 1. Entonces, fíjense, siempre un par entre un rango de datos, un criterio, un rango de datos y un criterio. Para ser contado, tiene que cumplir con los 2 criterios al mismo tiempo. Entonces, fíjense que aquí tenemos uno solo, que es este estudiante, que tiene número de veces que cursa el ramo igual a 2 y nota menor a 55. ¿Sí? Otra opción, por ejemplo, podríamos usar la misma
para evaluar aquellos que no están en riesgo. Entonces, lo mismo. Rango de datos, criterio con comillas siempre, mayor o igual a 55, punto y coma. Ahora, el segundo rango de datos, yo voy a elegir este punto y coma, y aquí vamos a pedir que sea distinto de 2. Pero aquí hay un detalle importante. Cuando utilizo distinto de 2, tengo que utilizar comillas siempre, pero tengo que usar el operador ampersand que concatena. Eso sucede solamente cuando es distinto, que concatena con algún otro valor. En este caso, yo voy a decir que sea distinto de 2. Entonces, el criterio dice que esos estudiantes sean, o en su matriculación, sea un número distinto de 2. El ampersand lo único que me sirve es para concatenar el operador distinto de con el número 2, ¿sí? El operador que hace la concatenación. Esto sucede solamente cuando utilizamos el operador distinto de. Entonces aquí yo tengo 2 estudiantes que no están en riesgo porque su nota es mayor a 55 y están con un número de oportunidad que cursan el ramo igual a 2. ¿Sí? Eso es, muchas gracias.